Buenas noches, soy Blanca Klein, el enlace para la comunidad hispana del Condado de Montgomery. Bienvenidos al programa Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. En nuestro programa le proveeremos información acerca de crímenes en el área. Tendremos invitados especiales quienes nos hablarán acerca de sus áreas de experiencia para que usted pueda obtener la ayuda apropiada. Esta noche está con nosotros Megan Walsh, trabajadora social del Departamento de Protección para Adultos del Condado de Montgomery. En nuestra segunda parte tendremos a Eileen Bennett, protectora de los derechos para las personas mayores. Le damos la bienvenida a Megan Walsh. Bienvenida, Megan. Gracias, gracias. Un placer de tenerte. Thank you very much. How long have you been with social services? I mean, with the protective service? I have been with the County Protective Services for about 5 years. Ella está trabajando por 5 años con las personas mayores, and I'm sure that in these 5 years you have seen many different things. Yo creo que en esos pasados 5 años se ha visto muchas cosas diferentes. Sí, muchas cosas, muchas personas, muchas familias. What is the purpose for your program? ¿Cuál es el propósito para su programa? Our mission is to provide services for vulnerable adults. La misión de nosotros es para proveer servicios a vulnerables adultos, ¿ok? And by vulnerable, we mean someone, an adult, who is unable to take care of their daily needs because of some physical or mental reason. Entonces, vulnerables quiere decir para ustedes una persona que realmente no se puede cuidar a sí mismo. And I know that, especially in the Hispanic community, there are many men and women, adults that are going through such experiences. Sure. Yo sé que en la comunidad hispana muchos hombres y mujeres a esa edad están yendo por muchos problemas. Sí, and in Montgomery County we have the oldest elderly in the state of Maryland, so which is wonderful that people are living so long, but also brings along a lot of health problems with it. I do not have the age. Pero sin embargo en el condado de Montgomery tenemos la persona que está viviendo por mucho tiempo en el estado de Maryland, pero no tiene la edad. Sí. What happens when I call? What do I have to do? ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que hacer para llamar, para contactarme con ustedes, to contact you and ask for help y pedir por ayuda? If you believe for yourself or for someone else that they need help. O sea, si la persona cree que usted o otra persona necesita ayuda. Sí, pero personal care. Por ejemplo, cuidado personal. Or if someone's abusing them, hurting them. O quién sabe alguien les está abusando. Could be physical abuse, Could be physical mental abuse, o sea, podría ser abuso físico, mental, o abuso financiero. That if a caregiver or a family member o sea, si la persona que lo está cuidando, un miembro de familia, or someone they just met, o alguien que quién sabe recién ha conocido, has convinced them to give them money or sign over property. And that happens all the time. It does, Le convencen a la persona mayor que le den dinero, que le ayuden con alguna situación financiera, y nosotros sabemos que eso pasa en la comunidad hispana. So, what does one have to do? ¿Qué es lo que una persona llame tiene a que 240-777. Muy bien. 3000. Perfecto. And that's open 24 hours a day? 24 hours. After hours, it will go to the crisis center that I know that you've told your viewers about in the past. And any time of day, there's always someone that can help. When in doubt, se call puede us. llamar 24 horas al día a reportar a una persona que no está siendo bien cuidada, y después de las 6 de la tarde, is it after 5 or 6? After 5. Después de las 5 de la tarde, esas llamadas van al Departamento de Centro de Crisis. So it's 24 hours a day, 7 days a week. Correct. O sea, se puede llamar 7 días a la semana, 24 horas al día, y el teléfono es el 240-777-3000. Correct. Do they have somebody that speaks Spanish? We have someone that speaks Spanish most of the time. If not, our people will utilize the language line. We make sure that we are able to. Entonces tienen generalmente una persona que habla español, pero si no, pueden comunicarse con el banco de idiomas, donde pueden hablar con las personas en español. Is it required for somebody to have a green card or no, absolutely not. Entonces no es un requerimiento que la persona tenga papeles de inmigración, no hay ningún problema. So people should feel comfortable to absolutely. call you. We're here to help
the adults and the elderly and the disabled in our community who need help. So whether you or the person you're calling about, if they need help, you call us. Entonces las personas se deben sentir confortables, llamar en cualquier momento, pueden hablar con el mismo idioma, no se necesita que la persona tenga papeles de inmigración y más que todo, the goal is to help them. Correct. Eso, la meta es de ayudarles a las personas. Correct. Can you give us some examples when people can call? ¿Podría darnos algunos ejemplos cuando la persona puede llamar? Well, many calls these days are from a neighbor. Generalmente son personas que llaman, son vecinos. Who know their elderly next door neighbor. Que saben que la persona mayor, su vecino, and they haven't seen them as much y recently. quién sabe no lo han visto They're not por getting una their buena newspaper. temporada, no. Sus periódicos o su correspondencia está en el mismo lugar. When they call, they don't answer the phone O cuando as las much. llaman no contestan el teléfono. So that's a reason to worry. Yes. Entonces es una razón para preocuparse. Yes. And the people who are calling don't have to have proof of Y la anything. persona que está llamando no necesita tener prueba. So we should not think that we are social workers. You're not No the debemos pensar investigators, right. que nosotros somos los trabajadores sociales, sino we simply can make a phone call. Yes. Simplemente podemos hacer una llamada. If you have concerns, call us and we'll get the information that we need. Great. So you speak Spanish. I do. Is there any more people that speak Spanish? There are. Entonces hay más personas que hablan español. And I think the message will be for people not to feel that if you call in someone in your office to get help, is that you are going to report them and No. you are mean to them. And, No. So no deberíamos las personas pensar que si llamamos al teléfono de usted es porque somos personas que realmente son personas malas que queremos Right. hacer No. algo contra ustedes. What we find is it's often, even if it's you're calling and saying that your neighbor's son isn't treating her right. Entonces, ¿quién sabe si se puede llamar y, por ejemplo, su hijo no la está tratando bien? The purpose to call us is not to get anyone in trouble. El propósito de esa llamada es para que nadie se ponga en problema. It's to tell them what services they can Es get. para, más que todo, decirles qué servicios pueden adquirir. Because we find most people just don't know the services are there. Porque in the Hispanic community, that's so true. Es una verdad tan grande que en la comunidad hispana nosotros no sabemos que hay este número, no hay, sabemos que hay esas trabajadores sociales que pueden ayudar. So people Right. should not feel like they're here to really be mean to me. No. Entonces no deben las personas hispanas sentirse que son las personas malas o quieren hacerle daño, No. sino basically you want to help them. Right. So básicamente usted quiere ayudar a las personas. That's the purpose. That's our purpose, is to Entonces help. ese es el propósito esencial. What advice can you give to the Hispanic community? We have a minute left. ¿Qué consejo podría dar a la I would comunidad just say, hispana? as I say to everyone, when in doubt, call us. Entonces, si usted tiene dudas, simplemente llame por teléfono al ¿cuál es el número? 240 Me encanta cuando dices en español. 3000. Una vez más. 240-777-3000. Sí. Exacto. Megan, muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Queremos que vuelvas a hablar acerca de eso porque es muy importante informar y también cuidar a nuestras personas queridas mayores. Para la comunidad hispana significa mucho Sí, las personas sí. mayores. So it's very important to have you here it means a lot for the Hispanic community, our elders, our grandparents, our grandmothers. So Well, anyone who lives here, that's who we're here to help. iremos a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar con Aileen Bennett que nos tendrá una buena información. El esquema del fraude del amor, o como en inglés lo conocen como sweetheart swindles, empieza cuando una persona, puede ser mujer o hombre, conocen a otra persona a través de las páginas de la red. Sí, fui víctima de fraude. Conocí a esta persona por internet, la cual tuvimos una relación, ¿verdad? Por chat. Él me estaba pidiendo pues fotos, diciéndome su historia, que era militar y toda esa historia. Estuvimos hablando como 3 meses por chat. Siempre me estaba escribiendo, incluso me llamaba por teléfono. Después de 2 semanas fue que me pide un dinero que él me iba a enviar para yo enviárselo a su mamá que estaba enferma.
Lo más difícil de este esquema para las víctimas e incluso para nosotros los investigadores es que el esquema es uno largo. Es un proceso donde la persona coge el tiempo para ganarse la confianza de su víctima. Pues me voy al banco con mi mamá y me siento con la gerente del banco y le notifico que me llegó un cheque, ¿verdad?, para que lo deposite, y ella ahí se da cuenta que el cheque es fraudulento. Conocí la misma investigadora del banco, me puso en contacto con otra víctima que tenía el mismo problema que el mío y la misma persona. De hecho, es la misma historia, la misma foto, el mismo esquema de fraude. Aproximadamente por un mes estaba en comunicación constante y de posterior, entonces es que plantea el hecho de que está sumamente preocupada porque su mamá se encuentra en Texas, que la van a operar de la cadera y que él está por allá y que no puede atender a su mamá y que él es hijo único. No requiere que yo retire mi dinero. Él va a enviar un cheque a través del correo general y lo va a hacer el envío para que yo deposite. Una vez se haga efectivo en mi cuenta, yo envíe el dinero a través de MoneyGram. Yo me tengo que hacer responsable de pagar los $3,500. Pues se me fue el mundo al piso. Además de hacer la investigación y tratar de evitar la pérdida de dinero. En este caso específicamente, una de las víctimas se pudo evitar la pérdida, la otra no. Investigue, tenga dudas y refiéralo. No se quede con ese problema. El fraude no es nada para avergonzarse. El fraude es para actuar. Si una oferta parece demasiado buena para ser realidad, lo más probable es que sea fraude. Evite ser víctima. Mucho ojo al fraude. Eileen, bienvenida. Welcome to Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. It's a pleasure to have you. Es un placer de tenerla en el programa Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. Welcome. Bienvenida. Thank you so much for having me. Oh, very happy. So tell me, how long have you been with the county? ¿Qué tiempo está con el condado? Oh, I'm going to tell you, I've been with the Should I county sit for down? I mean- 37 years, Wow. and I've been with the Ombudsman Program for 27 Entonces years. sigo sentada porque estás 37 años en el condado, un buen tiempo. Te felicito. I congratulate you for your commitment, por tu compromiso con la comunidad hispana. El trabajo que haces es maravilloso. The work that you do is just marvelous, and I know that you work very hard with people who really need help. O sea, yo sé que trabaja muchísimo con la gente que necesita ayuda, especialmente protegiendo a las personas que son víctimas silenciosas, especially when protecting victims who are really suffering in silence. Yes, the Ombudsman Program works with residents that are living in nursing homes Entonces el programa de ustedes trabaja con residentes que están viviendo en asilos and licensed assisted living, which are very large buildings Claro. and as small as the house next door. y el programa de asistencia de vivienda son those are the people who can take care of themselves, sort of, right? Son personas que más o menos pueden cuidarse. Assisted living needs less medical care. O sea, necesitan Than menos being in a ayuda nursing home. médica que los asilos. What experience have you done or what have you seen with members that are in nursing homes in the Hispanic community? ¿Qué experiencia usted ha visto? ¿Qué es lo que ha experimentado con las personas mayores que están viviendo en los asilos? Many of the Hispanic families O sea, muchas personas find que they están- feel isolated. Se sienten que están exactamente, que realmente se sienten muy solas. The language is not spoken La by barrera del caregivers. idioma, absolutamente la barrera del idioma es muy difícil because people who work with them, not all of them speak Spanish, o las personas que trabajan ayudándole a ellas no hablan español prácticamente. And their first language is often not English, so they may Absolutely. come from another part of the world. Entonces su idioma principal no es el inglés. Plus also our culture and our traditions, nuestra cultura y nuestras tradiciones make a big difference, hace una gran diferencia. Yes, we have some ombudsmen that speak Spanish O sea, hay and do personas work que with trabajan. those residents and their families. Yeah. We have opportunities actually for volunteers that can come with the program. Yeah. O sea, hay personas que trabajan contigo que hablan español, pero también hay personas voluntarias que pueden trabajar con ustedes.
I have seen, and we have seen with the police department, many cases, hemos visto muchos casos con la policía, especialmente con investigaciones, that unfortunately people who work in nursing homes are not responsible sometimes. They don't really take good care of them. Esas personas no son responsables de ayudar a personas vulnerables como las personas adultas. What have you seen in this respect? ¿Qué es lo que usted ha visto en este respeto? The nursing home and the assisted living caretakers are very put upon. They have many patients to care for. Pero tenemos que ver, so we have to really realize that, que hay muchas, esas personas trabajan muchísimo, tienen muchas personas que cuidar. So oftentimes that might create a problem in care being given timely. Pero entonces muchas veces esto puede crear que las personas no las vean, que estas trabajadoras no las vean en un tiempo que quisieran verlas. Residents getting anxious Claro, los and residentes se ponen get ansiosos, upset, se ponen and then enojados. staff retaliate. Y so the staff retaliates. Entonces, lastimosamente, el personal, las personas que trabajan, retalían. Entonces, and that's not a good picture. Eso no es No, una not at cosa all. buena para ver. But I have seen members of the Hispanic community that even though they see these issues, they don't like to complain. They're afraid to complain. If families, and yo he visto que personas que tienen a familiares en asilos tienen miedo a quejarse. They don't know about your program. Y aparte de eso, no saben de su programa. The residents and the families are reluctant many times Yes. to bring attention O to sea, los residentes y las themselves. familias, los que viven ahí y las familias realmente a veces no quieren hablar. Y in our culture, we always say, I don't want to bother them, I'd rather suffer in silence. Y nuestra cultura es más o menos, más que todo, no queremos quejarnos, porque if we complain, then we feel that our dear ones are going to feel retaliation. Y si nos quejamos, pensamos que el personal puede realmente retaliarse contra nuestros seres queridos. Ombudsmen work with everybody, and we don't necessarily have to have a problem Yeah. to be working with a resident. So Do you act as mediators as well? we rarely mediate because Okay. we're always an advocate. Okay. So mediation is equal power, O and sea, a no resident. actúan como mediadores, más que todo trabajan para ayudar a las personas, ayudando por sus derechos. But, We're always looking to improve care, o quality sea, of están life. generalmente ustedes buscando maneras de mejorar esta ayuda, pero it's hard work. It is hard es work. muy duro el trabajo. The residents see the ombudsman in many activities. They're not just there to take complaints. So our volunteers are at the nursing homes and assisted living communities weekly, so that residents who might be hesitant in the beginning get to know them as a person, I see. and that rapport and trust is built. O sea, los residentes a veces no se sienten confortables para reportarles, pero tienen ustedes voluntarios que van semanalmente. So do they visit every room? I mean, how do they know what's going on? ¿Cómo ustedes saben qué está pasando con los residentes, los asilos? It obviously depends on the size of the place. Okay. Entonces, depende de cuán grande sea el asilo. Right. But every ombudsman will see every resident as often as they can. Pero cada protectora de ustedes ven a residentes lo más seguido que pueden. I'm sure you have cases that you had to report to the police department or anything like that. ¿Usted ha tenido casos que han tenido que reportar a la policía por el abuso because of the abuse? Yes, we work in collaboration with the police, with the Great. Office of Healthcare Quality, which is the Entonces trabajan en licensing colaboración agency. con la policía. We've had some prosecutions through the state's attorney's office regarding care issues, regarding financial exploitation. And also arrests, and you have gone to Yes. court. O sea, no ha habido arrestos y también las personas seguro, I'm sure those people were found guilty. Yes, You and have if cases. many times it's a plea bargain, but that counts. It's just Yeah. as O sea, important. muchas veces se puede hacer un compromiso con la fiscalía, pero también muchas veces se tiene que ir a la corte y encontrar a la persona culpable. And the ombudsman will always be there to support the resident through the Entonces entire las process. protectoras están ahí más que todo para proteger el bienestar de las personas. What does one have to do to become a volunteer? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para ser voluntario?
first of all, have an interest in people. O sea, tiene que tener un interés en gustar a las personas, Yes. especially senior citizens, Absolutely. especialmente personas mayores. And then they start with an orientation O class sea, empieza con una clase de orientación and a lot of mentoring and coaching from y una other mentoría. ombudsmen. Is there a time for mentoring and coaching? We work towards certification of our O volunteers. sea, they have to become certified. Pero Eventually. tiene que ser certificadas habitualmente. O sea, toma tiempo, it takes time. It takes time. I am so glad because it's good for the volunteers to really be conscious about these decisions, what they're going to do, how they're going to talk to the victims and how they're going to help them out. A mí me encanta eso porque así realmente las voluntarias toman concientización, aprenden a tener ese compromiso para poder ayudar a esas personas vulnerables. Okay, I believe you. Okay, I'm glad. So I mean, but there's not a time limit, like they have to get training for 6 months, or when can you feel comfortable to say, okay, you are one of our volunteers, you're going to start working? ¿Cuándo usted se siente confortable? We de start decir, right after orientation. We make an assignment. We work with the O sea, new it's volunteer. You'll after- go to one location as a Okay. volunteer. Do you go with them? We go with them Okay. multiple times for the Wonderful. first several months, Yeah. and have joint visits Yeah. together. And okay. eventually, we decide that you're ready to fly solo. You don't let them fly No, just not because literally. they want to fly. No, Okay. no. They have to prove that they have Yeah. the concepts and the core values of How long is the person-centered care. orientation? A day? It's or? a week long. Oh, okay. So la orientación es una semana. They have to be adults, I assume. 18 Anyone over 21. O sea, una persona mayor de 21 años that would like to work with senior citizens, que quiere trabajar con personas mayores, van a esa orientación, una orientación por una semana, and after that, you take them by the hand, prácticamente usted la lleva de la mano Yes. a diferentes nursing homes, a diferentes asilos. Y poco a poco ellas van progresando. As they make progress, you let them fly. Yes. Prácticamente las haces volar. About 3 months. puede You're ser about ready to posiblemente be 3 on your meses. own. Yeah. Certification is about 6 months. Ya, en la certificación más o menos tomaría 6 meses. And I know that people are, they're like to work with senior citizens and eventually maybe they can get a job somewhere. So this would be a good beginning. Y personas que realmente les gusta trabajar con personas mayores y quieren trabajar y que no es una profesión para ayudar a personas mayores, este sería un buen comienzo para ellos. Our ombudsmen come from all walks of life. We've had teachers, we've had engineers, we've had nurses and social workers and the Qué human increíble, tradition. that's wonderful. So, ustedes tienen personas que vienen de muchas diferentes profesiones, maestros, ingenieros, en fin, enfermeras, it could be too, right? Nurses. Yes. Mhm. Yeah. And we find, again, if you're passionate about working with Y si people, una you will persona do well tiene- with this kind of work. Es apasionada a trabajar con esas personas, pues sería maravilloso because we need them. Do you have any Hispanic volunteers? ¿Tiene personas We have hispanas several voluntarias? Hispanic, Hay varias Vietnamese, personas voluntarias, Chinese, vietnamíes, chinos, Korean. coreanos. I'm trying to think if there's anybody else right now. We did have somebody who spoke German, but o he's había not alguien with que hablaba us. alemán. But with anybody who's in the community, we invite them in. Cualquier persona que se do you do a background investigation? ¿Hacen una investigación del trabajo de ellos, de cómo es la vida del pasado de ellos? We do o- a general background check. Okay, hacen una investigación, o sea, no anybody can just go and be a... Correct. No, o sea, no cualquier persona puede ver, sino hay requisitos que tienen que, so there are requirements that the person has to complete, hay Yes. requisitos que tiene que completar. What is the number that somebody that is interested to become a volunteer can call? ¿Cuál es el número de teléfono si alguien quiere ser voluntario podría llamar? Our phone number is 240. Can you say it in Spanish? No, I wish I Okay. could. I'll have to learn. Okay. Next time. Next time. Okay. By next time. It's 240. 240-777-3369. 777-3369. But of course, the orientations are in English. La orientación es en inglés. So they will have to know English, or would you translate? ¿Podría traducir si alguien? We have a Spanish-speaking Perfect. ombudsman who can Okay. work with someone who speaks Spanish. Ok, entonces, a pesar que no hablan inglés, hay una persona que habla español que podría darles el entrenamiento y trabajar con ustedes. Anything else that you have seen in members of the Hispanic community that was a concern to you? ¿Alguna más cosa más que has visto para más que todo ver
si ha habido alguna preocupación, algo te ha llamado la atención con los miembros de la comunidad hispana que están viviendo en asilos. There's a resistance Hay resistencia. to move their loved one into care Sí, settings. Sí, sí, hay resistencia a mover a nuestros seres queridos to a nursing home. Yes. A nursing home. Because in our countries we have them in our homes. Yes. En nuestra familia, en nuestro país las tenemos en nuestras casas. I'm from Bolivia, and in my country, the grandparents are the monarchs. Yes. The grandparents are the jewel of our families. Realmente en nuestro país, en Bolivia, por ejemplo, yo soy de Bolivia, los abuelos, las abuelitas son un tesoro especial. Entonces, we take, not everybody, but we really respect them and take care of them, and we value their advice, los respetamos, los queremos y valorizamos los consejos de ellos, their wisdom, su sabiduría. But many, many times there's not enough care at home for the care that they need. Absolutamente. Muchas veces no hay ese cuidado en la casa. We all work so hard porque trabajamos muchísimo. What advice can you give to the Hispanic community? ¿Qué consejo podría dar a la comunidad hispana? Come forward. Vengan, no se resistan. You're there to help them out. We're there to Están help, ellos ahí to para ayudarlos a talk, todos to give ustedes, information, para darles información, connect them with the people they need conectarlos to con las be. personas que necesitan ser conectados. And they speak Spanish, right? You speak Spanish. I do not you speak don't, Spanish, but people I in your have program. people in our program who do. Yes. Yes. Do they have to have legal status? What about the legal status? ¿Qué tal acerca We de serve sus estados anybody who would legales? be in a nursing home O or sea, assisted ustedes sirven living. a cualquier persona que no importa que tenga papeles, sea documentado o no. What about to be a volunteer? ¿Qué tal si es para ser To be a voluntario? volunteer, they're going to have some legal status. Tienen que tener algún tipo de estatus legal. Work permit, A work permit would be adequate. trabajo, Yes. permiso, residencia y la ciudadanía. Perfecto. So I hope you can come back because we really so need to inform the Hispanic community. This area really we haven't spent a lot of time. No hemos realmente dispuesto mucho tiempo en esta área. Because our seniors, we're gonna get there one of these days. Todos Yes. vamos a llegar ahí. Y realmente tenemos que You and I will be taking care of each Yeah, other. okay. I remember that. Nosotros nos vamos a, ella dice que nos vamos a, tú, yo y ella nos vamos a cuidar. And by the way, I'm also in the county for 37 years. Yo también estoy en el Excellent. condado We came in this good 37 time. 1980? Yes. 1989 I came. 1989. Okay, great. Entonces yo quiero que vuelva porque tenemos que hablar muchísimo. We have so much to talk. There's so many taboos, muchos tabús en la comunidad hispana, pero we want you to come back and thank you so much for coming. I would love Muchísimas to. gracias por venir. Give me your number again, the phone number. El 240 teléfono es 777 240-777-3369. 3369. Thank you, Aileen. It was a pleasure to talk to Pleasure you. talking Ha sido with un you too. placer de Thank conocerte. you. Gracias. Si usted tiene alguna preocupación y quiere hablar conmigo o mandarme un mensaje, puede mandarme a blanca.clean@montgomerycountymd.gov y me puede llamar al 240-773-5036 a nombre del equipo Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros.